se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás, quien ha titulado su columna para este sábado El FIT, una izquierda funcional a la derecha antiobrera. Hola Aurelio, buenos días. Buen día, María Inés, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Bueno, damos inicio a la columna de este sábado. En el domingo pasado, en el debate, Massa le hizo a Miriam Bregman una pregunta que es central para alguien que quiere sostener una política de izquierda. Desde una posición minoritaria, se supone que aspirando a que una política correcta lo conduzca en algún momento a ganar la mayoría. Pregunta que le hizo Massa fue, no me acuerdo los términos exactos, pero para el FIT, o para ustedes, o para vos, ¿es lo mismo que gobierne el peronismo o que gobiernen Bullrich o Milei? Bregman, que es una persona muy educada, digamos, no muy contenida, muy correcta, digamos, ¿no? Hizo una alusión a que, bueno, a que ellos tienen valores y principios, por los cuales se supone, no me acuerdo cuáles fueron sus términos exactos, que bueno, no puede discriminar entre unos y otros, porque esos valores y esos principios, digamos, deben ser respetados. No explicó de qué se trataban esos valores y principios. Digamos, con buena fe uno puede suponer que los tiempos del debate no permitirían o no le hubieran permitido explayarse sobre el tema, pero la pregunta obvia que queda para el análisis es ¿cuáles son esos valores y principios que tienen tanta importancia como para ser más significativos que la defensa de las mejores condiciones para que lleve adelante su vida, su existencia y sus luchas reivindicativas y políticas la clase trabajadora? Porque el FIT viene de votar hace aproximadamente 15 días en la Cámara de Diputados una ley muy importante para la clase trabajadora, una ley enviada por Massa, que es la ley de derogación de impuestos a las ganancias para los asalariados. Era tan obvia la posición que había que tomar frente a esa ley que, bueno, que el FIT la respaldó con algunos dimes y diretes, pero la respaldó, la votó. Ahora, en esta coyuntura, digamos, yo me estaba por remitir a las elecciones del 2015, donde ya vimos una manifestación desde el Caño de que Macri y Scioli eran lo mismo. Decir que Macri y Scioli eran lo mismo es el equivalente a decir que es lo mismo para la clase trabajadora gozar de una participación en el ingreso del 50% del Producto Bruto a gozar del 30%, que es a lo que llevó las cosas Macri, con una fuertísima caída de
del valor adquisitivo del salario, con el cierre de miles de empresas y con un crecimiento enorme de la desocupación y la carestía de la vida. Entonces, es lo mismo. No, es lo mismo en el mundo real. En el mundo real es lo mismo para la clase trabajadora gozar de una situación como la primera o como la segunda. Gozar de la situación que gozó durante los años de los gobiernos peronistas o padecer las condiciones de desocupación y miseria que tuvo que padecer en los gobiernos posteriores a la Revolución Libertadora, durante el menemismo, durante el gobierno de la Alianza y durante el gobierno de Macri, o durante el proceso, que fue uno de los grandes liquidadores de industria nacional y de trabajo. La reducción que sufrieron los metalúrgicos en esa época fue realmente pavorosa. La pérdida de peso social de la clase trabajadora fue pavorosa. Entonces, ¿cómo puede ser que desde una posición que supuestamente quiere representar los intereses históricos y materiales de la clase obrera sea lo mismo una cosa que la otra, porque en ambos casos gobierna la burguesía? Así, abstractamente, no, la burguesía como una especie de clase mundial indiferenciada. Esto, digamos, salta a la vista como una cosa muy incongruente y de ninguna manera implica, como podría pensarse con mala fe al interpretar mis palabras, de ninguna manera implica que uno tenga que sugerir al que quiera asumir una posición de izquierda que se subordine al peronismo. No se trata de subordinarse al peronismo, no se trata ni siquiera de renunciar a la lucha electoral propia. Se trata, y acá la posición del FIT desde una pseudo izquierda replica lo que hace Schiaretti desde una posición pseudo peronista o pseudo nacional. Si identificamos al peronismo con lo nacional, al menemismo no lo podemos identificar con lo nacional, y obviamente ese es el espectro ideológico, político y social. Pero no se trata de renunciar a la lucha, digo, por el poder electoral, en el sentido y en los términos y con los límites en que la podría emprender tanto el PJ cordobés como el FIT en el terreno de la construcción de un poder parlamentario que le permita digamos, llevar la lucha al terreno parlamentario. Pero la candidatura presidencial que Bregman o Schiaretti saben perfectamente que digamos que no tienen la menor posibilidad de imponerse, que son candidaturas testimoniales que pueden recoger un porcentaje de votos que está en el orden del 3% o menos, implican una definición política como mínimo de prescindencia respecto de lo que se está jugando entre las candidaturas que tienen posibilidades de llegar. Entonces la pregunta para alguien que supuestamente representa el punto de vista obrero es si da lo mismo el que, digamos, que tengamos un gobierno que esté defendiendo los derechos y las conquistas obtenidas por la clase trabajadora a lo largo de la historia, que contar con un gobierno que está anunciando desde el vamos que va a suprimirlos, que va
a reprimir al movimiento obrero, que va a suprimir derechos, que es partidario del capitalismo salvaje, que es que es partidario, como dice francamente Milei, exista ley y de que no exista además el Estado como ente que de alguna manera al mismo tiempo que representa los intereses de las clases dominantes, representa alguna forma de mediación o de contención para sostener el equilibrio de la sociedad entre los que la gobiernan y son poderosos, cuentan con un poder real inmenso, y los sectores desprotegidos. Ahora, uno podría decir, bueno, pero aún en el caso de que no tengan candidatos, como lo vimos en el 2015, sobre pretexto de que Scioli y Macri eran lo mismo, se abstuvieron de recomendar un voto determinado en el balotaje del 2015, y da la impresión de que es lo mismo que va a hacer que el FIR va a reiterar esa postura si terminamos en un balotaje entre Massa y Milei. Ahora, uno podría atribuir esa posición a que los gobierna esta pseudo izquierda de origen juanbejustista, de origen europeizado, ajena al país real y a la clase obrera real de la Argentina, que viene repitiendo este rechazo a sumarse desde la izquierda al campo nacional desde larguísimos tiempos. Se enfrentó al irigoyenismo, por supuesto los nombres y los partidos eran distintos, pero la línea conductora que orienta su política es la misma. Hay una continuidad perfecta entre haber rechazado el respaldo a la política nacional popular de Irigoyen, haber enfrentado al peronismo, haber estado en la vereda opuesta del 17 de octubre del 45, que los antecesores ideológicos de Bregman y compañía llegaron a considerar que no era una manifestación obrera, que eran los sectores desclasados, la chuspa, los malandras de la sociedad que habían sido movilizados por la policía. Y no estoy inventando nada, estoy diciendo las cosas que constan en la prensa pseudoizquierdista de esa época, de Nahuel Moreno y otros prohombres de uno de los sectores más importantes que constituyen el FIPOI. Uno podría decir, bueno, esto, la explicación de base de que no les entra en la cabeza otra política posible, que además los prestigiaría, porque es indudable que si a una posición de intransigencia, en una política, en la defensa de los intereses de la clase trabajadora, fuese acompañada una opción que respalde lo que más conviene al desarrollo de las luchas de la clase trabajadora, los escenarios en los cuales la clase trabajadora puede obtener ventajas materiales y además ventajas en su desenvolvimiento político y sindical, es indudablemente que eso sería una política que podría transformar a estos grupos de izquierda en algo más que pequeñas sectas que están pujando década tras década, nada más que para obtener un diputado o un concejal más dentro de márgenes del 3% o del 4%. Pero creo yo que para ser exacto,
abierto en el análisis, si bien el antiperonismo orgánico, estructural de estos grupos es una de las claves, creo que hay mucho más. Porque los oyentes quizás no sepan, pero el FIT, y particularmente el grupo de Bregman, tiene, por ejemplo, una posición en el conflicto de Ucrania que realmente digamos, es desconcertante, porque por un lado plantean fuera la OTAN de Ucrania y por otro lado fuera Rusia de Ucrania. Entonces, bueno, ¿con quién están? Con Los Ángeles. Digamos, ¿cuál es el juicio que sostiene esa posición absolutamente falsa y desprendida del conflicto real? ¿Cuál es la razón por la cual no se puede advertir que en el conflicto de Ucrania hay dos bandos, uno de los cuales es un país periférico, aunque sea una potencia nuclear, como Rusia, un país arrinconado por las grandes potencias del imperialismo mundial, que quiere desguazarlo, y por otro lado, las potencias de la OTAN hegemonizadas por Estados Unidos. Entonces, la claridad del enfrentamiento, de cuáles son la naturaleza de las fuerzas de pugna, es clara para cualquier marxista. Lenin decía que cuando alguien se niega a apoyar el bando débil, el bando del país oprimido, el bando del país que está llevando adelante un enfrentamiento contra el imperialismo, el que se niega a respaldarlo, objetivamente está respaldando a los opresores. Y eso es clarísimo en una posición abstracta como la que sostiene este grupo en el caso de Ucrania. En definitiva, más allá de lo que yo en esta columna quería subrayar, que es la manifestación de estas políticas en el plano nacional, es evidente que estos grupos ignoran que la tarea fundamental es la lucha contra el imperialismo, ignoran que la Argentina es una semicolonia oprimida por la fuerza del imperialismo mundial, ignoran a Trotsky, ignoran su posición en México, e ignoran en general la cuestión nacional, como lo señaló el propio Trotsky desde México y en un trabajo específico que se llama El ultraizquierdismo y la cuestión nacional, que se puede leer en un sitio donde yo participo, que se llama Formación Política de Patria y Pueblo. Trotsky los condena a estos ultraizquierdistas que ignoran la cuestión nacional y los trata lisa y llanamente de idiotas. Yo no voy a usar ese calificativo, no tiene sentido, pero lo menciono porque en realidad la calificación de estos grupos como grupos trotskistas es una especie de escarnio inmerecido para el propio Trotsky. Bueno, gracias Aurelio, un abrazo. Un abrazo, María Inés, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios